15ª Cumbre Iberoamericana del Seguro, un encuentro decisivo para liderar la industria en tiempos de cambio. La 15ª Cumbre Iberoamericana del Seguro se consolida como el evento de referencia para el sector asegurador, a celebrarse el 24 y 25 de abril en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Bajo el lema El seguro frente a la crisis, liderando con confianza y propósito, la cumbre se centrará en cómo las aseguradoras pueden fortalecer su papel en la sociedad. Algunos de los tópicos a debatir son nuevos modelos de negocio, el impacto de la crisis económica en el sector, inteligencia artificial en seguros y muchos otros más. Moderados por expertos de la envergadura de Gabriel Misler, Diego Golombek, Silvia Urarte, entre otros. Para más detalles y formal registro, accede a fundación.alianzadelseguro.org. Bienvenidos, amables televidentes y televidentes, a 60 minutos de seguros. Yo soy Félix Correa, contentísimo desde los Estados Unidos, echándole vaina a Juan Santiago de la Mota. Estamos con este Dream Team nacional. Hoy vamos a conectar con estos amigos hermanos, Carlos Nieto, Isaac Newton Brito, José Agustín Cepeda, y como siempre, mi compañero de toda la vida en estos menesteres de la comunicación, Juan Santiago de la Mota. ¿Qué tal tu semana, Juan Santiago? Semana bastante, diríamos, inestable. Sol y lluvia. Este fin de semana es medio lluvioso y la semana la hemos pasado con bastante sol. Asimismo vemos que está la situación en general, que no podemos decir que está de un solo lado, sino que están con los vaivenes tanto nacionales como internacionales. Bueno, Que son bastantes, ¿no verdad, Carlito? sí, demasiado. Vamos a darle la bienvenida, mientras tanto, en lo que llega a José Agustín, a Isaac Newton y a Carlos Nieto, que nos acompañan en este Dream Team, que se han perdido, porque este programa es de ellos, y saben que tienen un compromiso aquí, por lo menos una vez al mes, y se están haciendo los locos caprinos, para decirlo. Juan Santiago, Ey. no me lo pongo una vez al mes que me van a pasar factura. Vamos entre nóminas. Sí. No, tú estás facturado ya. Buenos días. Cuéntenos su mes, porque hace como un mes y pico que no nos vemos. Buenos días primero a todos los televidentes y a ustedes aquí, colegas. Desde que partió a destiempo nuestro compañero Rafael Piña, no nos habíamos reunido aquí. Lamentablemente, un buen amigo, un buen compañero, un buen profesional y dejó un buen legado. Buenos días, Carlos. Buenos días. Tú sabes, Carlos y Isaac Newton, yo había propuesto que a este Dream Team le llamáramos Rafael Piña. Yo sé que ustedes van a estar contestes con esta decisión, porque gracias le doy a Isaac que haya recordado el nombre de Rafael Piña, que era parte integrante de este Dream Team, muchos aportes. Ustedes están de acuerdo con nosotros de que Rafael Piña era uno de los cerebros más caros en seguro. Vamos a estar claros, profesor de maestría, profesor de diplomado. Era consultado por muchos corredores en este país. También entrenó a muchas personas. Yo tengo el privilegio de que participé en varias ocasiones en talleres con Rafael Piña y a la verdad que se aprende con Rafael Piña. Fue una pérdida muy dolorosa para el sector asegurador
y sobre todo para nosotros 60 minutos de seguro, que él era parte integrante del programa. Así que espero que ustedes estén de acuerdo conmigo a que este Dream Team nacional él era el único que pertenecía al Dream Team. Ustedes saben que nosotros tenemos un Dream Team nacional y un Dream Team internacional, y él pertenecía a los dos. Entonces, vamos a llamarle a este Dream Team Rafael Piña, en honor a este gran amigo. Que así sea. Bueno, tú dijiste que era bien caro. No tan caro como Carlos Batista. Pero bien. Carlos Batista. Bien. Es Miren, un hombre más caro. miren, hoy tenemos en la última ocasión que nosotros estuvimos debatiendo, hablábamos de la póliza de todo riesgo de construcción. Vamos a hacer un paréntesis porque tenemos que retomarlo en una próxima ocasión. Por varios factores, y uno de los factores que yo creo, aunque podemos tomarnos un par de minutitos, bienvenido a su casa, bienvenido a su casa, hermano José Agustín. Tutankamón. Bienvenido, José. Bienvenido. Lo que nosotros podemos quizás motivar un poquito en esta póliza que nosotros comenzamos a hablar, que teníamos pendiente de la todo riesgo de construcción, es tratar de buscar una motivación de que se motive a que esta póliza sea obligatoria, ya sea una ordenanza municipal, o buscar la forma, porque evitaría muchos problemas que se están dando actualmente con todas las construcciones, sobre todo de torres que tenemos. O sea, esa póliza de todo riesgo de construcción es un pie de amigo para todo el ciudadano. Entonces tenemos que tratar de ver cómo llevar a la mente, a la idea de cómo, si por una ordenanza, quizás municipal, no sé si se puede introducir en la ley en la ley. Juan, Sí, hermano. como dicen los chilenos, cobrándote la palabra, yo quiero decirle a ustedes que a un cliente mío le sucedió, le estaba haciendo una construcción, y en los que estaban haciendo las excavaciones, al vecino se le fue una pared con todo y la mercancía, porque era un negocio que tenía ahí. No quiero dar detalles, pero déjame decirte que él tuvo que buscar 1.500.000 pesos para pagar el riesgo que ocasionó por las excavaciones. Continúa ya con Juan Santiago. Sí. No vaya muy lejos. Recuérdate ahí lo que pasó con una construcción. Hubo un daño, inclusive me llamaron para una consulta que fue, creo que por el Mirador Sur, una construcción, y la excavación hizo caer un árbol, le cayó a unos vehículos. ¿Ustedes recuerdan? Sí, eso, el día reciente, pasado. reciente. Eso realmente está cubierto por la póliza de todo riesgo de construcción. Un Piantini, eso. Sí. Entonces, jóvenes, vamos a ver cómo podemos motivar eso, José Agustín. Sí, pero para concluir con la TRC, porque hoy tenemos TRP. Claro. Pero no podemos dejar de sazonar un poquito, de tratar de motivar esto de... Yo creo que lo que hacemos aquí en el programa contribuye a eso, porque tenemos que concientizar no solamente a la ciudadanía, pero sí, por ejemplo, a los ingenieros por los riesgos que están tomando, y también al comprador, porque muchas personas ya están invirtiendo en apartamentos, apenas se está iniciando la construcción. Entonces yo diría que sería una buena práctica, llamémosla así, de que los mismos inversionistas en el proyecto, y hoy día que hay fiducia, las fiducias todas se aseguran en todo riesgo de construcción. La fiducia sí. Pero los que no tienen fiducia, los inversionistas por lo menos le exijan al contratista que se haga la póliza de todo riesgo de construcción. Porque hemos visto casos pequeños de responsabilidad civil, pero casos muy grandes también de todo riesgo de construcción, donde una torre se ha derrumbado, una parte de la torre se ha derrumbado. No sé si ustedes recuerdan en Piantini, donde una torre ya
nuevecita, terminándose la construcción, arriba sufrió un desplome del último techo. Entonces, todo esto de la educación que nosotros hacemos va a contribuir y contribuye siempre a que se forme no solamente a la persona interesada, digamos, directa, que sería el contratista, al banco que está tal vez prestándole a las personas que están comprando ahí o que van a comprar ahí, sino también al consumidor. El consumidor final tiene que ser concientizado para que también exija, así como también debía de ser las fianzas. O sea, en la fianza nosotros creo que debemos tocar ese tema junto con el Código de Construcción. No, pero a la fianza le vamos a dedicar... Yo sé, sí, pero cuando tú estás poniéndole a un contratista 30,000, 40,000 dólares adelante para un apartamento que tú estás comprando, lo menos que tú deberías pedir una garantía. Lo menos, como inversionista, como comprador, pero aquí no hay la conciencia. No, en una ocasión recuerdo yo, me pasaba por una calle y me encontré con el ingeniero que construye unas torres de mucho prestigio aquí, de muchas marcas, y le decía que si él se aseguraba, me decía que no. Y yo le decía, ¿pero por qué? Porque usted tiene un riesgo altísimo aquí. Y me dice que nunca me ha pasado nada. el típico comportamiento. Pero me preguntó, ¿cuánto costaría aproximadamente eso? En ese tiempo, 3 por millar, se podía hacer una torre con 1 año y medio, 2 años de duración. Y él me dice, eso es muy caro. Esa es la queja que encarece el seguro. Hay que concientizar que el seguro no es caro. La transferencia de riesgo del seguro todavía sigue siendo el mecanismo más barato para transferir el riesgo. Y el riesgo en una construcción es de 0 a 100. O sea, el día final todavía te puede pasar un incendio, una explosión. Lo mismo ahora en una torre ahí en Naco. Una explosión. Y posteriormente terminó de la obra. Acuérdate que queda vicioso de construcción. También los vicios ocultos. Pero es interesante ver, estoy de acuerdo con Carlos en que hay que involucrar a todas las partes para que se interesen, porque todo el mundo tiene riesgo, desde el comprador, porque un daño en la obra o paraliza la obra muchísimo tiempo, o deja insolvente al constructor, y si ya tú has adelantado una parte de la inversión, pudiera perderla. Pero una de las cosas más interesantes es que en la mayoría de los presupuestos de las construcciones hay una partida de seguro que se consigna para el seguro. Y no lo hacen. No lo hacen, así es. Eso lo dejan como parte administrativa. Así es. Lo grande de todo, que lo hemos visto muchas veces, es que hay un vacío entre el propietario, cuando es el dueño de la obra, no diferente al contratista, y el contratista. Y vemos que le preguntamos, ¿estás asegurando? No, yo creo que el contratista lo tiene asegurado porque es su exactamente, no. El contratista tiene que tenerlo asegurado porque es su responsabilidad. Y el contratista tú le preguntas, en caso que hemos tenido reales, y te dice, no, eso lo tiene que tener asegurado él. Ahora bien, miren, esto lo hemos visto en los últimos años, la no asegurabilidad. Y es que ya la mayoría, fíjense que ya las torres ya no tienen los letreros financiados por la asociación tal o por el banco tal. Señores, aquí ya la construcción es a pecho. Es verdad. Es a pecho. Yo no me había fijado en eso. Sí, porque cuando tú estás con un banco es obligatorio. El banco no te da un chele si tú no tienes la TRC, la Todo Riesgo de Construcción. Eso es interesante. Y un aviso para el Estado. Si alguien relacionado puede ver este programa. Hay muchísimas obras del Estado, millonarias, multimillonarias, que en el pliego de condiciones y luego en el contrato exigen la póliza de todo riesgo de construcción. Y los adjudicarios no la hacen. No la hacen. Eso debería ser un seguimiento de compra y contrataciones. Tiene que ser un seguimiento, bueno, o del ministerio. Tú sabes que ahora que tú mencionas eso, en un RIMS de eso de la Asociación Internacional de Gerentes de Riesgos, había un bus de una empresa que se dedicaba a eso nada más, a lo que se llama seguimiento y cumplimiento de documentación en contratos. No solamente de construcción, de todo tipo de contratos. Porque ciertamente, no solamente en la construcción, hay muchos requerimientos contractuales que se hacen, incluso en contratos de inquilinato, que nadie le da seguimiento. No. El que la hace tal vez la hizo el primer día, no pagó la póliza, se canceló y nadie sabe qué pasó después. Hasta el día del siniestro. Cuando llega el siniestro, entonces la sorpresa para el que exigió el seguro de que no está asegurado. Sí. ¿Tú sabes que otra cosa podría ser interesante? Que los vecinos, desde que se vea el primer Picasso, Sí, claro. digan,
no pueden construir ahí si no tienen una póliza de responsabilidad civil de construcción. Eso sería buenísimo. La Junta de Vecinos. Al menos de responsabilidad civil la Junta de Vecinos. La Junta de Vecinos no podría... solo eso, sino que la Junta de Vecinos o los vecinos tengan un organismo, sea el cabildo, lo que fuere, donde pudieran ir a reclamar eso. ¿Cierto? Porque probablemente se lo reclaman al constructor y no le va a hacer No, nada. el constructor va a buscar la forma de que el negocio le salga lo más barato posible y creen que el seguro es un gasto, que no es una inversión. Es una O sea, inversión. Un costo. tienen un concepto errado de nosotros, de nosotros hacia ellos. O sea, nos ven como, no, este es un número que yo puedo eliminar y tener una mejor ganancia. La póliza de todo riesgo de construcción no la toman muy en cuenta. Acuérdate que el gobierno sí exige las fianzas, que son la garantía. Sí. O sea, el gobierno te exige la fianza como garantía, pero la todo riesgo de construcción se quedan con ella guardada, pero también es requerida. Lo que pasa es que una fianza no te va a cubrir una construcción. Una fianza es una garantía, no te va a cubrir una construcción. Posiblemente la fianza, bueno, ustedes saben. Por ejemplo, yo quería tocar un poquito de la sociología del dominicano, y no sé si eso pasa en otros países. Carlos Nieto, José Agustín Cepeda e Isaac Newton Brito, que tienen más conocimiento en este caso, desde el punto de vista internacional lo pueden decir. Pero hay un problema con el dominicano. El dominicano todo lo quiere resolver a machete. Si el dominicano supiera, y yo se lo digo porque ahora mismo, en la Pedro Enrique Sureña, casi esquina César Dalgán, ahí mi hermano tiene un apartamento. Y al lado de él, Juan Santiago lo sabe, que vive en esos predios, están construyendo ya hicieron una primera torre y están haciendo otra al lado de él. Ahí hay aproximadamente algunos 16 pisos. De 16 pisos de 3 apartamentos cada uno. Y yo supongo, y yo estoy seguro que ninguno de esos vecinos han exigido que esa construcción que está al ladito de ellos tenga una póliza de riesgo de construcción. Y te digo que el dominicano piensa machete porque dice, si tú me lo rompes, tú me lo pagas. Pero sin tú saber con qué te lo va a pagar. ¿Ustedes me entienden lo que yo estoy diciendo? Es lo que pasa en la calle. 2 personas chocan, uno saca un bate, y si tú no tienes el dinero de inmediato, el tipo con el bate te rompe los retrovisores, te rompe los cristales, le entra batazo a tu carro y agarra y se va. Y nosotros pensamos así mismo con todas las cosas que nos tienen que proteger, específicamente con la responsabilidad civil. Adelante. El pueblo que realmente tiene derechos. Cuando tú recibes un daño, el Código Civil te dice que el que te lo ocasionó tiene que repararlo. Sí. Hay muchas formas de reparar el daño, no a batazos. O sea, si a ti te chocaron, está el seguro de ley para responder por el otro que te causó el daño. Y en este caso, lo mismo que hablamos en la parte de la torre, óyeme, si tú estás construyendo una torre de esas dimensiones al lado de mí, lo menos que tú debes tener un seguro de responsabilidad civil suficiente para cubrir cualquier derrumbe que me ocasiones tú, las vibraciones que me estás ocasionando, que estás produciendo la obra. Ahora, es contraproducente que estas torres, que un apartamento que te cuesta 400, 500 mil dólares, no te han parado, en su construcción. O sea, esos apartamentos tienen unos precios que la verdad que yo no sé cómo a dónde vamos a llegar ni cómo vamos a poder. Pero oye, tú tienes una construcción de 50 apartamentos con un costo promedio de 400 mil dólares y tú no eres capaz de asegurar esa inversión. O sea, tú no eres capaz de proteger al colindante. Acuérdate que el ser humano, no el dominicano, por origen, es ajeno al riesgo. O sea, nosotros siempre pensamos que las cosas le van a suceder al vecino, pero no a mí. Entonces, el contratista dominicano, principalmente, por el tipo de material con el que se construye aquí, piensa que no le va a pasar nada. Sin embargo, lo hemos visto, como un huracán, cuando la obra ya está en una fase final, por ejemplo, con todo instalado, puede hacer una cantidad de daño enorme a la obra. Como decía José Agustín ahorita, no solamente te va a causar el daño material, es la dilación en empezar ese proyecto.
la dilación en abrir, la dilación en las personas que pensaban ya habitar ese proyecto o sacarle dinero a través de Airbnb o de lo que fuera o de alquilarlo, no van a poder hacerlo. Y la pérdida financiera que tiene. Por eso hay pérdidas financieras y físicas, tiene de todas clases de pérdidas. Entonces lo que pasa yo creo que esta falta de concientización, la falta de lo que tú decías, Juan Santiago, también de repente deba de haber algo que regule también esto. Tú sabes que nosotros lamentablemente si no nos obligan no lo hacemos. Sí. Si a nosotros no nos trancan, por ejemplo, por una infracción, nosotros no la obedecemos. ¿Sabes? Un colega mexicano me dijo alguna vez, perdón, José, tiene que ir rápidamente, me dijo alguna vez, aquí en México hay muchos seguros que se requieren por ley. La gente no lo cumple tampoco. Si tú no tienes quien esté atrás de eso, con lo que hablamos ahora mismo del contrato, ¿verdad? Si tú no tienes quien esté en la parte de cumplimiento de eso, es probable que también se cae. O sea, ¿cuántos motores aquí sin seguro de ley? No, hasta sin matrícula. Bueno. Aquí lo arman, aquí lo arman. Es un problema importante, sí. Bueno, para darle un cierre, Isaac, dentro de la TRC, ¿cuáles son los daños más comunes en la todo riesgo de construcción? Bueno, aparte de la responsabilidad civil, como decía Carlos Nieto, el riesgo mayor es la misma obra cuando hay grandes inundaciones. Y yo recuerdo que me ha tocado grandes reclamaciones, atenderlas, por las inundaciones sucedidas cuando hay huracanes, porque acuérdate que hay mucha lluvia y ya tú, por ejemplo, una avenida que tú estás haciendo o una carretera, todo eso se va con el agua. Hay que empezar de nuevo y esas son pérdidas cuantiosas. Okay. Y por ejemplo, aquí mismo han habido pérdidas que inclusive me han tocado trabajar donde se han ido vehículos por hoyo, que han muerto personas. Mira, que obligaron por ordenanza ahora, hicieron una ordenanza para que pusieran los muros jersey en las construcciones. Claro. Pero fíjate, hemos visto lo que están haciendo. Pero fíjate, pero fue una ordenanza, papá. Sí, pero O sea, eso jersey, si no le ponen la ordenanza, no lo hacen. De Punta Carolina. Yo espero que los demás ayuntamientos, de todos los otros, de todas otras provincias lo estén haciendo también. Santiago, tú tienes que verificar esos jerseys que ponen. A veces son bombos, a veces no son de cemento. Pero yo he visto últimamente que han reforzado incluso con la barra de acero. Con la barra de acero, antes ni eso, ni en la llanta te hacían. Mira, siguiendo lo que dice Isaac, realmente en los últimos años han habido muchas reclamaciones en la póliza de todo riesgo de construcción, principalmente los riesgos hoteleros por las tormentas. Impresionante, ¿ves? Porque tú dices, bueno, este tipo de obras, ¿por qué? Pero es que la inundación, tú lo decías, el agua hace mucho daño, más que el viento, a las construcciones. También, y hay que decirlo porque estamos en un país sísmico, o sea, a veces somos ajenos a ese riesgo. Y la realidad es que una construcción está muy expuesta al tema del terremoto. Sí, sí. Ahora, José Agustín, para concluir, y vamos a pasar luego a unos comerciales, la tasa de todo riesgo de construcción. Eso es interesante, lo que tiene que ver con lo que se paga por una póliza de todo riesgo de construcción. Bueno, como otros seguros, en los últimos 2 años aproximadamente, esta tarifa ha aumentado. Creo que en 4, algo así. En 4, está en 6. ¿El 6 pico? La tarifa, Si no es frente al mar. Sí, no, la tarifa varía. No, el mar influye. Influyen muchos factores. La tarifa va a depender primero del periodo de duración de la construcción. Porque hay una construcción que es 6 meses, hay otra que es 12, hay otra que es 24 meses o más. Entonces, obviamente, mientras más tiempo, tiene más exposición, el riesgo es mayor. La tarifa de 3, de 4 ya no existe. Estamos hablando de tarifas dependiendo del periodo del tiempo y del riesgo, de la ubicación frente al mar, el tipo de construcción. Puede variar entre 5 a 7 aproximadamente. Por millar, digo. Por millar. O 0.5 a 0.7%. Correcto. Del valor total, del presupuesto total de la obra.
Porque aunque esta es una póliza que tiene una particularidad muy interesante, que el riesgo empieza en cero, pero en la medida en que va pasando el tiempo, pues el riesgo va aumentando hasta llegar al 100%. Pero esa es más o menos la tarifa. Y yo creo que para concluir es bueno decir que así como ya tenemos una ordenanza, debiera existir, eso es lo que debiera existir. Usted no puede empezar a dar el primer Picasso si usted no tiene el permiso ambiental. Bueno, usted no puede dar el primer Picasso si usted no tiene contratada la póliza de todo riesgo de construcción. Porque igual que el legislador legisla en una póliza de vehículo haciendo obligatorio un seguro de daños a terceros de responsabilidad civil para cuidar a los terceros por la insolvencia del propietario del vehículo, igual debiera legislar para cuidar a los terceros por el problema que puede ocasionar, sobre todo a terceros en todo riesgo de construcción, terceros que pueden ser interesantes, terceros al promotor de la obra, y un tercero pudiera ser un adquiriente de una vivienda en ese local, y tercero, obviamente, los vecinos. Ya tenemos todos los daños que han pasado, ¿verdad? Lo que mencionaba Félix y lo que ustedes también reseñaban. Bueno, vamos a hacer una pausa porque luego de la pausa vamos a entrar a conversar. No creo que nos dé el día de hoy, pero vamos a comenzar a conversar de todo riesgo de propiedades. Qué diferencia tiene con los riesgos nombrados, qué ventajas, desventajas. Vamos a ver todo eso después que el señor director nos volvamos al plató. Luis, cuando quieras. Bienvenidos, amables televidentes, de nuevo aquí en 60 Minutos de Seguros. Estamos conversando con el Dream Team Nacional. Está con nosotros Carlos Nieto, José Agustín Cepeda y Isaac Newton Brito, nuestro profesor de cabecera. Estamos hablando ya concluyendo con el tema de la TRC, que lo hablamos en programas anteriores. Ahora vamos a conversar de la TRP. Y para la gente de a pie, yo quisiera que ustedes, para la gente de a pie, Carlos Nieto, José Agustín, Isaac Newton, para la gente que se conecta con nosotros, que no sabe nada de seguro, que quiere aprender, que quiere ilustrarse con relación a este tema, sería bueno que hiciéramos una pequeña diferencia de lo que es la TRC y la TRP. Para mí está clarísimo, para Juan Santiago está clarísimo, pero para mucha gente que se está iniciando ahora en el seguro, gente que no es del sector, pues sería bueno hacer una pequeña diferencia o decir la diferencia entre la TRC y la TRP. Arrancamos con eso. Adelante, José Agustín. Los profesores, a José Agustín y a Carlos Nieto. Adelante, ilustres magistrados, profesores. Bueno, yo diría que la primera diferencia que debemos establecer es cuándo empieza una y cuándo termina la otra. Porque la de todo riesgo de construcción va a estar vigente hasta el día en que, primero, se termine la obra, segundo, cuando la obra sea recibida por el propietario, o tercero, cuando se ponga en funcionamiento para lo que fue hecha la obra o parte de la obra. Entonces, a partir de ahí ya la póliza de todo riesgo de construcción pierde vigencia y entra o debe entrar una póliza de incendio, sea peligro nombrado, sea de todo riesgo de propiedades, que vamos a ver hoy, porque lo que ya terminó en la póliza de todo riesgo de construcción no tiene más cobertura y las personas piensan que sí. Si, por ejemplo, que nos ha pasado, tú tienes una torre y de repente tú pusiste en funcionamiento el parqueo, como ha pasado en centros comerciales, claro, el parqueo ya no queda seguro en la todo riesgo de construcción, aunque lo demás está en construcción todavía, porque ya se puso en operación. La póliza tiene 3 vigencias. O termina cuando se pone en operación, en servicio, o cuando termina la póliza, o cuando es recibida la obra. Por eso piden el cronograma. Es correcto. Por eso es que te piden el cronograma de terminación de cada... Y yo quiero decir algo que quería decirlo ahorita con respecto al cronograma. Señores contratistas o contratantes de la póliza de todo riesgo de construcción, vamos a decir, no se lleven del cronograma de obra primero para hacer la póliza. ¿Por qué?
porque ya hemos visto casos, muchos, donde la permisología le toma tanto tiempo que le consume mucho de la vigencia de la póliza sin haber dado todavía el primer Picasso. Entonces, en el cronograma que se tome en cuenta el tema de la permisología, porque va a gastar mucho dinero en extensiones de vigencia. Sí. Eso es importante. Que mira, ese punto, qué bueno que vamos a hacer ese paréntesis, porque es educativo. Hay que someter a la aseguradora quizás un stand-by, un cronograma alterno, en el cual entre en vigencia a partir de que la permisología esté aprobada. O sea, porque a veces se hace una TRC, una póliza de todo riesgo de construcción con un cronograma, diríamos, falso. Sí. Falso porque te dice que va a comenzar en junio y comienza en septiembre. Y muchas veces el financista de la obra te pide la póliza sí o sí. Sí o sí. Y lo que entonces incurre un gasto innecesario, porque va a hacer una póliza durante el tiempo que todavía no se ha obtenido los permisos. Yo no diría un cronograma falso, yo diría inexacto. Inexacto, sí, falso no es, perdón, sí. Excúseme la expresión, muy buena observación, sino que no va acorde a los tiempos reales. Sí. Correcto. Bueno, y para puntualizar lo que dice Carlos y lo que preguntaba Félix, la póliza de TRC, que es todo riesgo de construcción, es justo eso, una póliza diseñada para cubrir el periodo de la construcción de la obra. Y la póliza TRP, que es todo riesgo de propiedades, es una póliza diseñada para amparar la obra ya finalizada, ya operando. Si es una torre de apartamento ya terminada, ocupada, etcétera. Si es una construcción, nave industrial, lo que fuera, ya en funcionamiento, operando normalmente. Ya no hay periodo de construcción. Esa es la diferencia básica. Una es para la construcción, otra es para la propiedad ya en uso. Yo diría, José Agustín, que hay que tomar en cuenta que la TRC de todo riesgo de construcción no termina al término de la obra, continúa por el periodo de vicios ocultos, y tú le haces la póliza de TRP al cliente a partir del término físico de la obra. Pero acuérdate que lo más complicado continúa, que es vicios de construcción. Y una reclamación de vicios de construcción es incómoda de trabajar. Porque no es el periodo de vicio, es el periodo de mantenimiento. De mantenimiento. Porque es que hay una entrega que es provisional, digamos así, donde el propietario va a chequear todos los errores, ¿cómo se llama? Vicios que pueda tener y que él pueda palpar en ese momento. Correcto. Y durante ese tiempo de mantenimiento, y qué bueno que tú lo trajeras a colación, la póliza cubre solamente riesgo de obra. Sí, de la obra. Nada de terremoto, de ciclón, que eso es importante. Sí. Porque muchas veces, como tú bien dices, se puede interpretar que la póliza termina cuando realmente está cubriendo el periodo de mantenimiento, y no es así, porque ya hay riesgos de operación cuando tú entregas. Una cosa, una pregunta, y a propósito de eso, ¿cómo se determina el tiempo? Por ejemplo, si la póliza de TRP tiene una vigencia de 2 años, 1 año, 3 años, o hasta que termine la obra, y luego de que termine la póliza, el año póliza, entonces se descubre el riesgo de construcción. ¿Qué determina el tiempo? A contratar la póliza desde el inicio. Tú puedes contratar 6 meses, 1 año, creo que hasta 2 años lo máximo de mantenimiento. Eso es al hacer la obra. Eso, el mantenimiento, que pregunta. Al mantenimiento, sí. Correcto. Generalmente 12 meses es el que yo he visto. 1 año, es promedio, 1 año. Sí. Generalmente no te dan más meses de periodo de mantenimiento, y si el periodo de construcción no excede los 12 meses, no te dan 12 meses. Te dan como una proporción. 3 meses, 3 meses o 6 meses. O 6 meses a lo sumo. Todo va a depender del tiempo de la construcción. Es una proporción. Si es una construcción de 2 años o más, ahí sí te dan 12 meses. Te dan 12 meses. Juan, tú estás muy osado con esos leones ahí opinando. Pregúntale mejor.
Óyeme, una cosa. En el ramo, señor. A esos leones, Juan, a esos leones le pregunta. Miren una cosa, otra pregunta yo quiero hacer. ¿Por qué tengo que hacer una TRP y una policía? ¿Cuándo entra? ¿Cuándo sale incendio y entra a TRP? ¿O es una opción mía como asesor o una opción del cliente? ¿Hacer una póliza de incendio o hacer una de TRP? Vamos a entrar a hablar de todo riesgo de propiedades. Exacto. Sí, Ya eso es. cerramos todo riesgo de construcción. Por hoy. No, escúchame bien. Yo te decía, ¿cuándo sale incendio y entra TRP? Me refiero a la póliza que estamos hablando, todo riesgo de propiedades. O sea, ¿por qué hacer una TRP y no una de incendio? ¿Qué me cuesta más? ¿Qué me cubre más? Incendio, peligro nombrado una cosa y la TRP ya es mayor, o sea, todo riesgo de propiedad. O sea, Sí, pero eso lo sabes, eso lo sabes tú. Yo quiero explicárselo a la gente. Profesores. Hay dos modalidades para asegurar las propiedades, para asegurar las edificaciones, los mobiliarios, las maquinarias. La póliza de incendio y líneas aliadas, llamamos en el mercado, que también la llamamos póliza de riesgos nombrados. Y es una póliza que establece cuáles son los peligros que tenemos asegurados. Incendio, terremoto, ciclón, inundación, daños por agua, explosión, motín, huelga. Es una póliza, la de incendio, donde se nombran los peligros que queremos asegurar, contra cuáles riesgos vamos a proteger la propiedad. Cuando hacemos una póliza de todo riesgo de propiedades, como su nombre lo indica, no hay que nombrar los riesgos, sino que la póliza va a cubrir contra todo riesgo por eventos que sean súbitos, imprevistos, accidentales. Obviamente, hay peligros, hay situaciones que a pesar de ser una póliza de todo riesgo, no están amparados por la póliza, porque todo riesgo no es sinónimo de toda pérdida. Y entonces podemos confundir esos términos. Todo riesgo no es toda pérdida, pero todo riesgo es contra cualquier peligro que no esté excluido. Y las exclusiones, es interesante que tiene esa póliza de todo riesgo de propiedades, se establecen justo para que, desde mi punto de vista, justo para que la gente entienda, el consumidor, que no es una póliza que cubre todas las pérdidas, sino que es una póliza que cubre contra todo riesgo siempre que sea un evento accidental. Porque cuando vamos a las exclusiones nos encontramos que son situaciones que no son accidentales las que se excluyen, pero que el suscriptor ha querido establecerla para que se entienda, mira, a pesar de que es una póliza a todo riesgo, esto no es un peligro cubierto porque no es un accidente, pero yo te lo voy a poner como una exclusión para que tú lo entiendas y luego no alegues que es una póliza de todo riesgo. Esto está cubierto, no, todo riesgo accidental. Ahí hay algo muy importante, José Agustín, y es que esa póliza, ampliando un poquito lo que habla, aparte de eso, cuando la póliza se convierte de peligros nombrados o riesgos nombrados a todo riesgo, la póliza hace lo que se llama sublimitaciones, o le decimos sublímite, para muchas de las partidas que adicionalmente estamos cubriendo, que no cubre la póliza de incendio de peligro nombrado. Independientemente de lo deducible, no te van a dar, por ejemplo, por avería de maquinaria, el mismo monto que te estoy dando para la póliza top del valor asegurado completo. O sea, tenemos que tomar esa es una de las diferencias principales.
Y a mí realmente siempre me gusta decir, no, esa es la póliza que todo intermediario quisiera tener para todos sus clientes, la de todo riesgo de propiedades. Bueno, yo creo que luego vamos a llegar ahí. Sí, pero creo que respondiendo a una de las preguntas que hacía Félix, realmente, ¿cómo yo puedo optar por una o por otra? Realmente no tengo tal libertad. O sea, la política de suscripción de las aseguradoras han establecido ciertos límites donde te dicen riesgos con valores mayores a. Por ejemplo, en un momento se estableció que ningún riesgo que no tuviera valores asegurados mayores de 20 millones de dólares podía optar por un todo riesgo de propiedades. Hoy día eso se ha flexibilizado bastante porque va a depender mucho del tipo también de negocio, de ocupación que se haga en el local. Sí. Hemos tenido colegios, por ejemplo, con 3 millones de dólares que se ha podido hacer una póliza de todo riesgo. Hay villas que hay una de las compañías de seguros que les vende, cuando la villa es de más de $1 millón, te venden la póliza de todo riesgo de propiedades. Pero la mayor parte de las pólizas con valores menores que esos van con la póliza de peligro, el formato de peligro nombrados. ¿Por qué no podemos llegar ahí, profesores? ¿Por qué un humilde cristiano, un ser humano dominicano que tiene un apartamento de 7, 8, 9 millones, 10 millones de pesos no puede tener una TRP? Son políticas de suscripción de la aseguradora. Hasta ahora lo que nos han dicho siempre es, mi contrato de reaseguro no me limita. Yo puedo darlo. Es bueno, pero no quiero. Pero es interesante, este tema es apasionante. Porque es interesante, la póliza de todo riesgo de propiedades se comercializa con el formato local desde hace unos 15 años tal vez. Sí. Porque hasta hace 15, 13 años no existía la póliza de todo riesgo en el formato local, en el formato nacional. Del 98 se está más o menos. Más o menos. Entonces, Juan Garrigó redactó una, el JL, Juan Garrigó JGL 97. Entonces, bueno, el mismo Juan dice que a propósito lo vamos a tener aquí próximamente. Ojalá que sí. Él mismo dice que esta póliza se democratizó hace ya, digamos, 15 años, unos 15 años, 12 años, que empezó a ser posible para mucho más clientes, porque hasta hace poco, hasta hace 10, 15 años, esta póliza estaba destinada única y exclusivamente para clientes con volúmenes muy altos, para clientes con volúmenes de 10 millones de dólares en adelante, en principio, como la decía primera Carlos, 40 millones de dólares, me acuerdo. Claro. Sí, la primera vez era 40 millones de la limitación, después bajaron a 20. Después bajaron a 20, pero yo quiero darte una buena noticia. Hoy en día, la mayoría de las aseguradoras con una exposición de 2 millones de dólares te dan una póliza de todo riesgo de propiedades. De hecho, compañías de seguros también un poco más pequeñas, con $800,000 te dan una póliza de todo riesgo de propiedades. ¿Cuál es el tema? Yo diría que yo ahí entendería al suscriptor. Lo que decís, Isaac, ahorita, la póliza de todo riesgo de propiedades se puede convertir en una póliza combinada multirriesgo, al tú incluirles coberturas de otros ramos, como son avería de maquinaria, equipo electrónico, transporte, bueno, mercancía en tránsito, básicamente, perdón, de arte. Tenemos muchas personas que nos ven. ¿A qué te refieres de incluir avería de maquinaria? ¿Qué es una maquinaria dentro de... por ejemplo, una persona tiene una villa. Sí. Y se le está haciendo una terapia. ¿Qué sería una avería de maquinaria? ¿Qué sería la maquinaria? Tú puedes asegurar las máquinas, o sea, las máquinas. ¿Cuáles son las máquinas? Bueno, una planta eléctrica, por ejemplo, si es una villa, por ejemplo, una planta eléctrica, los aire acondicionados, los transformadores eléctricos, ascensores, etcétera. Pero en una fábrica son todas las máquinas de producción más esas. Exacto. Bomba de agua, no, porque portones eléctricos, transformadores, sí. Subestaciones, o sea, hay mucho que cubrir ahí. ¿Qué pasa? Si tú solamente los cubres por incendio, como la partida de maquinaria y equipos, tú no estás cubriendo la parte de cuando la máquina se enferma. Está cubriendo nada más la parte cuando la máquina se daña por riesgos externos, sí. Por incendio, explosión, terremoto, como decía José Agustín, pero no la está cubriendo por si la máquina se daña, por, vamos a suponer, la planta eléctrica, falta de agua, se quema, se funde la máquina, un cortocircuito, un alto voltaje, un mal manejo, impericia de un empleado. Perdón,
si el cliente, si la persona tiene una planta eléctrica, la tiene asegurada en TRP y el encargado de mantenimiento se le olvidó echarle culan al cosa y se quemó la planta, entonces el seguro le cubre. Claro. Si tiene la cobertura de avería maquinaria en la TRP, sí, que es comúnmente incluida. Y no solamente la todo riesgo, hay unas pólizas multirriesgo ahora que han empaquetado. Entonces eso es importante porque hay muchos clientes que desconocen esa parte. Sí. O sea, y esa es una parte que puede ser el pan nuestro de cada día. Y también hay muchos intermediarios que lo desconocen. Claro. Juan Santiago, Hey. pero tú le haces una pregunta y no dejas que yo responda. Hey, no me, espérate, ya, está bien. No me coerciones. Pero hay tanta Es un hombre técnico también, déjalo. Hay tanta tela por donde cortar en esta póliza que no habrá manera de concluir hoy con todo. No, nos quedan 3 minutos, Nos quedan 3 minutos. O sea, hoy este es un inicio, esto es un... Lo que yo quisiera decir sobre esa póliza nos va a tomar otro programa completo. Sí. Solo lo que yo quisiera decir, no sé lo que quiera decir Carlos, pero lo que yo quisiera decir de esa póliza que todos, como dice Carlos, los que somos asesores de seguro, las queremos para nuestros clientes, a pesar de un sinnúmero de debilidades que tiene. Lo mejor que tenemos. Porque es lo mejor que tenemos en el mercado local. Fue lo que las compañías de seguros en el mercado local armaron para impedir que se le fueran pólizas, que se le fueran a facultativo, porque había gente que se aplicaba para todo riesgo, no la podían dar ellos, entonces tenían que apelar a facultativo. No les gusta a la aseguradora porque pierden parte de su prima. Y dijeron, es momento de que hagamos una póliza. Y le hicieron, y qué bueno. Y ha resuelto muchísimos problemas y todos la queremos. Pero hay temas que hay que abordar en esa póliza, desde mi punto de vista, que no se han hecho, porque son de esos temas que solo aparecen cuando hay el siniestro. Carlos y José Agustín, nos queda nada más un minutito, pero una base entre la tasa entre incendio, riesgo nombrado y la TRP. ¿Qué diferencia existe? La verdad que hoy día Ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Ninguna casi. Es prácticamente igual. Te sale más barata la torre cuando tú ves todo lo que tiene incluido. Sí, claro. Que una incendio y peligro nombrado. Sí, porque si tú la haces amigos, separado. Amigos, yo quiero que concluyamos con 2 fechas. Yo tengo el sábado 29 de marzo y tengo el sábado 12 de abril. ¿Cuál de los dos? Porque es que tenemos que concluir. 12 de abril. Cuidado con Semana Santa. Ay, sí. No, la Semana Santa es... El 16, el viernes más santo, el 16. Viernes Santo 16. Ah, bueno, pero... El 12 de abril es el sábado antes. No, el 12 no se puede. De Domingo de Ramos. Coger corrido. No, pero ¿qué pasa? El ¿Quién la sábado coge antes, corrido? Oye, si tú te quieres ir para el 12 tío. de abril. Pero Y no puede ser el 29 de marzo. El 12 de abril, El 12 Félix. está bien. El 12 está bien, el 12 de abril. Que no trabaja. Pero yo quiero antes que cerremos decir algo, Sí. porque sí hay que tener en cuenta para nuestros colegas intermediarios. O sea, si usted está cambiando a una póliza de todo riesgo de propiedad en este momento, tenga en cuenta que el artículo 4 en la mayor parte de las pólizas hay que eliminarlo. Hay una de las compañías nada más que lo ha eliminado y las otras no lo han eliminado aún, que son de las exclusiones de motín, huelga y daño malicioso, conmoción civil. No puede hacer una póliza de todo riesgo de propiedades sin eliminar esa exclusión de motín, huelga y daño malicioso. Claro. Y cuando te la permiten también, recuerda que te están dando un porcentual. Sí, ahora está la Pero si no elimina la exclusión, tú tienes una todo riesgo sin ese riesgo que es muy importante en nuestro país. Así es. Bueno, señores, gracias Félix, desde New Jersey, y gracias al Dream Team por estar con nosotros, y vamos a invitar a todos, tanto a ti, Félix, que aunque tú eres el dueño del programa, te vamos a invitar. Nos quedamos con el sábado 12.
12, sí. Sí, Dominican George, salúdame a Trump por allá. Sí, entonces vamos a invitar vamos a despedir el programa todos juntos de la forma que nosotros habitualmente lo hacemos. Y es, asegúrate.